Bueno, muy bien. Primero, agradecer a la Oficina de Comunicación a Distancia, que está manejado por nuestro amigo Tony Luna, que hizo un gran trabajo para que pudiéramos estar acá. Al Ministerio de Salud de la Nación de mi país, que ha podido también autorizar esto y poder también difundirlo en los hospitales de mi país. A la Sociedad Argentina de Kinesiología Cardiorrespiratoria, que la directora debe andar por ahí, Magdalena Veronesi, la Sociedad Solacuria, la Sociedad Asochiquire, que es la Sociedad de Kinesiólogos Respiratorios. Y obviamente a ustedes por tener la paciencia y esperar y demostrar este interés. ¿Sí? Lo que vamos a tener hoy es un enfoque latinoamericano de cómo han abordado en 4 países de la región. Son los 4 países que están más afectados en esta pandemia que nos afecta a todo el mundo y con lo cual el relato que ellos van a hacer de su experiencia va a ser bastante enriquecedor para nosotros. Vamos a aprender bastante. Los disertantes de hoy tenemos por Ecuador a Julio César Barreno Robalino, que es un licenciado en terapia física y es terapista respiratorio certificado, y es el coordinador de fisioterapia respiratoria del área crítica del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de Quito, Ecuador. Así que bienvenido, Julio. Por Chile tenemos a mi amigo Daniel Arellano Sepúlveda, que es kinesiólogo, trabaja en el Hospital Clínico Universitario de Chile, es magíster en ciencias biológicas, especialmente en fisiología, es especialista en kinesiología intensiva y es el coordinador de la unidad de terapia respiratoria de la unidad de pacientes crónicos del Hospital Clínico de Chile. Tenemos por Brasil a Bruno Prata Martínez, bienvenido Bruno, es fisioterapeuta y es doctor en medicina y salud, es especialista profesional en fisioterapia respiratoria en cuidados intensivos y es el director administrativo de la SOBRAFIR, que es la Sociedad Brasileña de Fisioterapia Respiratoria. Bienvenido Bruno. Y por Perú tenemos al doctor Jaime Ceballos Vázquez, figurita difícil para conseguir el doctor, pero la verdad que estamos muy contentos que esté con nosotros. Es médico intensivista y es terapeuta respiratorio certificado al mismo tiempo. Él es uno de los que más ha desarrollado la terapia respiratoria en Perú. Es miembro y fundador de ASPETER, que es la Sociedad de Terapia Respiratoria de Perú, y trabaja en la unidad de cirugía cardiovascular, en la unidad de bioingeniería del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, que tuve la suerte de conocer. Así que bienvenido, Jaime, por Perú. Lo que habíamos planteado es 4 preguntas donde los disertantes iban a desarrollar sus respuestas sin intención de que haya presentaciones y para hacerlo bien fluido. Y si tenemos tiempo vamos a hacer una seguidilla de preguntas si ustedes están interesados. Pero las preguntas están bien cargadas como para que ellos puedan desarrollar el tema. Y la primera pregunta que los docentes que están en este momento a cargo van a desarrollar es ¿qué experiencia tienen con el uso de cánulas de alto flujo de oxígeno? ¿Cómo han manejado la aerolización? Si han hecho algún tipo de emprendimiento para que esto no suceda. Y si cuando colocaron la cánula de alto flujo usaron prono activo. Podemos darle la palabra a Julio, si anda por ahí. Así, Julio, tenés esos minutitos para responder. Claro, hola Ahora te Gustavo, van a ¿cómo habilitar el están? micrófono, Julio. Ahí está. Ya listo. Buenos días a todos, es un gusto estar presente entre ustedes. Les agradezco mucho por la invitación. En verdad nosotros aquí en Muchas Ecuador gracias. estamos en una etapa bastante difícil de la infección provocada por este SARS-CoV-2, está muy agresivo con nosotros. Especialmente en Quito, ya la parte de la costa ya mejoró, pero ahora empezamos aquí en Quito, que estamos ya empezando la parte más alta. Al momento tenemos 56.432 contagiados y 4.527 muertes, ¿no? Muertes en el Ecuador. Hoy en la mañana fue el último dato que hubo. Es un país pequeño comparar con los países que ustedes tienen, pero para las dimensiones que nosotros tenemos aquí, pues, es bastante. Y respecto a la pregunta, en verdad, la experiencia que nosotros tenemos con la cánula de alto flujo es bastante fluida. Nosotros hemos utilizado bastante la cánula de alto flujo. Hemos tenido que mejorar toda la infraestructura de los hospitales que tenemos, especialmente el hospital donde yo trabajo. Hemos tenido que aumentar los dosis intermedios, hemos tenido que poner ventiladores en todo lado, hemos tenido que optimizar toda esa parte de la ventilación mecánica.
tenemos muchos pacientes que estamos necesitando tener en cuidados intensivos. Entonces, nosotros habilitamos una UCI intermedios que para el hospital de especialidades nuestro, que hacemos bastante y todo, no la teníamos. Y la habilitamos en quirófano. Entonces, en esta unidad, nosotros la idea de esta unidad era evitar que tener tantos pacientes, o por lo menos descongestionar la área de cuidados. Tenemos en la actualidad de 34 pacientes en mi hospital. Entonces, la unidad de cuidados intermedios utilizamos específicamente las cánulas de alto flujo. La verdad, la intervención con pacientes con las cánulas de alto flujo ha sido muy, muy temprana. Estamos utilizando el índice de ROX para poder calificar esto. Y más o menos cuando el paciente tenga un requerimiento de máximo 4 litros por minuto por cánula nasal, pues nosotros inmediatamente comenzamos a utilizar la cánula de alto flujo. En un promedio de 6 días más o menos de estancia hemos tenido esos pacientes y en una efectividad, bueno, en este momento no les puedo dar datos exactos, todavía estamos en medio de la etapa, entonces hasta ayer que estuve viendo unos datos con mis compañeros de estas unidades, la efectividad es de 60% más o menos, significa que de cada 10 pacientes, 6 están saliendo con la cánula de alto flujo. Y obviamente nosotros estamos utilizando la pronación, ¿no? El pronoactivo. Al principio, un inicio, nosotros estábamos tratando de utilizar el pronoactivo cada 4 horas más o menos, que eso es lo que se supone que decía las estadísticas y las guías internacionales. Pero obviamente esas guías internacionales son para pacientes que están en 3T, que les tenemos completamente dormidos. Y en estos pacientes ahora hemos ido desarrollando nuestro protocolo y nosotros por lo menos para tenerles en pronoactivo tenemos que tenerles por lo menos 2 veces al día. Con 30 minutos que estén en la mañana, 30 minutos en la tarde, con ese pronoactivo para nosotros ha sido muy bueno. Y nos ha dado estos resultados que les acabo de explicar, ¿no? En esta etapa de UCI intermedios nos ha ido bastante bien, como les cuento, para evitar la descongestión de los pacientes y se han utilizado hasta ayer más o menos, se han estado tratando alrededor de 120 pacientes. Esta unidad nosotros la empezamos específicamente desde el 1 de junio. Antes de eso, pues estábamos utilizando, todavía no teníamos tanta demanda y estábamos recibiendo a todos estos pacientes. Entonces, la experiencia con la cánula de alto flujo para nosotros en Ecuador ha sido bastante buena, ¿no? Nos ha ido bastante bien. Lo que creo yo que fue bastante importante es la intervención temprana. Nosotros no estamos esperando a que haya la autoinjuria pulmonar. Tratamos de evitar ese tipo de autoinjuria en estos pacientes y ya cuando vemos que hay un tipo de insuficiencia respiratoria y el requerimiento específico es de 4 litros por minuto para tener unas saturaciones alrededor de 88 o 90%, pues inmediatamente empezamos. Y les cuento que nos ayuda bastante bien. Bueno, muchas gracias, Julio. Muy buen aporte. Daniel, ¿estás por ahí? Habilitate el micrófono, por favor. A ver, ¿podemos habilitar el micrófono de Daniel Arellano? Dame un segundito, Dani, ya te lo habilitamos. ¿Cómo? Dame un segundito, ya te habilitamos, Dani, por favor. Estamos buscándote, seguramente la persona técnica te está buscando como para... Si querés poner la bandera de Chile, así te vemos. Ahí está, ahí está. La persona técnica no está acá, si no está en otra oficina, viste, acá tenemos muchas oficinas, ¿viste? Ahora te van a habilitar. Ahí Muy parece que buen está aporte, activo. Julio, muchas gracias. Ahí está. Ahí está, sí. Ya Hola, estamos. ¿cómo estás? Dale. Gusto de verte siempre. Igual a Bruno, a Jaime que andan por ahí también, que los veo por aquí. Bueno, con respecto a la cánula nasal, Gustavo. Gus.
Sí, sobre cánula nasal, cómo hicieron con la oralización y cómo han usado y se han hecho prono. Ya, mira, nosotros hemos usado en general ambas terapias. Nosotros hemos usado mucho más la cánula nasal de alto flujo que la ventilación mecánica no invasiva como primera medida en pacientes que están con apremio respiratorio y que están con riesgo de intubación. Por una cosa que de protocolos que hemos tenido siempre, generalmente la insuficiencia respiratoria aguda, hipercápnica, hemos privilegiado la ventilación no invasiva y hemos privilegiado la hipoxémica, siempre el uso de cánula nasal de alto flujo. Probablemente siempre partimos de esta pandemia teniendo mucha información, pero siempre partiendo por la premisa de que uno tiene que hacer lo que sabe. Que lo más peligroso que podemos hacer es empezar a inventar cosas ahora y partimos con la premisa, haga lo que sabe y de ahí vaya haciendo algún tipo de modificación, porque no son momentos como para empezar a ponerse ingenioso. Probablemente si yo puedo compartir un poquito la pantalla, mostrarle algunas cosas de detalle, así por ejemplo, ¿se ve ahí algo? Este es un poco el protocolo que nosotros ocupamos me equivoqué parece. El protocolo que ocupamos con cánula nasal de alto flujo asociado un poco a la ventilación no invasiva, a la cánula nasal con prono. Generalmente paciente que ingresa con COVID-19, con necesidad de oxígeno en altas dosis, saturaciones relativamente bajas, con PAFI, incluso hemos tenido pacientes con PAFI bajo 100, que lo primero que le hemos hecho es la evaluación de Cabrini en base al score de Cabrini, no modificado, nos gustó, a pesar que es bastante subjetivo lo de la amplitud respiratoria, lo hemos privilegiado. Según su puntaje, hemos determinado si ese paciente requiere intubación inmediata, especialmente si tiene indicaciones de ventilación mecánica y de intubación. Y si tiene un Cabrini entre 3 y 5, hemos pasado a la cánula nasal de alto flujo o hemos mantenido mascarilla o naricera en los pacientes que tienen bajo puntaje. Pero en este paciente que tiene un Cabrini entre 3 y 5, generalmente hemos privilegiado el uso de cánula nasal de alto flujo, incluso algunos con 6, 7 puntos, y lo hemos asociado al pronovigil. Y hemos partido con parámetros entre 60 litros por minuto, FIO2 al máximo posible y bajarla e ir bajando según titulación por saturación en comienzo, y con una temperatura entre 31 y 34 grados. Y hemos evaluado las 2 horas, y hemos evaluado la tolerancia de la cánula nasal usando índice de ROX. Y según eso, hemos ido tomando la decisión de conectar la ventilación mecánica invasiva o mantenemos bajo las mismas condiciones o vamos evaluando la posibilidad de suspender o ir bajando los parámetros de la cánula nasal de alto flujo. Hemos hecho algunas variaciones con respecto al pronovigil. Hay algunos que recomiendan, por ejemplo, el ir cambiando de posiciones e ir pasando por posiciones de decúbito lateral entre cada prono. Nosotros hemos privilegiado el prono prolongado, nosotros en general el mismo prono en pacientes con distrés grave. Siempre hemos privilegiado el prono prolongado más de 48 horas y en este caso hemos tratado de privilegiar un prono que dure a lo menos 16 horas al día. Pueden haber intervalos entre medio, pero lo ideal es que ojalá en el día, en las 24 horas, pueda mantener un prono sobre las 14 a 16 horas. Lo hemos logrado y hemos logrado tener una tasa en pacientes con algunas indicaciones de intubación o riesgo de intubación, prevenir entre un 50 o 60% de intubaciones, lo cual nos ha favorecido porque hemos tenido una gran llegada de pacientes y ha logrado, entre comillas, descargar un poco la cantidad de pacientes que hemos tenido en la UCI, que a pesar de eso hemos estado llenos. Ha sido bastante precoz su uso, apenas llegan los pacientes, hemos tenido la disponibilidad de varios equipos y, como te digo, los resultados han sido buenos en ese sentido. Hemos tratado de evitar esto de alguna técnica que apareció en algún momento de ir usando secuencialmente estas 4 posiciones. Nosotros, como te digo, hemos privilegiado la posición prono pasando en periodos de descanso por alguna de estas 3 opciones, pero no usarla secuencialmente y siempre privilegiar la posición prono. Hay algunos estudios ahí que han aparecido con bajo N de pacientes, 24 pacientes, que han mostrado que los pacientes que toleran menos de 3 horas
tienen más tasas de reintubación, mucho más tasas de reintubación que los que tienen un periodo más prolongado, pero como te digo, igual es un N bajo que no ha permitido mucho llegar a muchas conclusiones por el N que tienen. Pero como te digo, a nosotros esto nos ha permitido caracterizar al paciente, poder determinar en cuál se va a realizar la terapia más específicamente, la cánula nasal de alto flujo, asociado siempre a prono, en estos pacientes pronovigil. Y como te digo, más que dejarle un horario fijo, lo que hemos dicho, tolere todo el tiempo que pueda, y cuando descanse, ese periodo se lo hemos tratado de limitar para tratar de estar privilegiando el prono. Hemos tenido pacientes que han estado 27 horas en prono sin ningún problema, y lo que hemos ido haciendo es ir cambiándolos de posición y también privilegiando en los descansos las posiciones sedentes también. Y como te digo, eso nos ha dado bastante este tipo de paciente, tratando de resumir un poco lo que hemos hecho. No sé si hay alguna otra pregunta. Tranquilo, Dani, buenísimo, buenísimo tu aporte. Ahora ya te voy a repreguntar alguna otra cosa más, pero gracias por tu aporte. Así Perfecto. seguimos y avanzamos con Bruno de Brasil. Bruno, ¿estás por ahí? Bruno, te queremos avisar que el presupuesto no nos alcanzó para traductor, así que te pedimos por favor que hables lento y así te vamos a entender. ¿Está bien? Ahora te van a dar el micrófono para que puedas hablar. Levanta la mano, por favor, así te vemos. ¿Cómo estás, José? ¿Tudo bem? Es lo único que sé decir, no te preocupes. Ahora te van a dar el micrófono. Tenemos un cortocircuito con la parte técnica acá y estamos alejados de esa oficina, pero muy bien los aportes hasta ahora. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Bruno. Y después le va a tocar el turno al doctor Jaime Ceballos para cerrar el tema de cánula de alto flujo. Olá, bom dia. Para mim é um grande prazer estar fazendo parte aqui com vocês dessa discussão. Eu faço parte do comitê COVID, né, feito pela Sobrafia, Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva do Brasil, que contém vários profissionais e tem alguns documentos produzidos, né? Inicialmente, lá no Brasil, né, a gente não indicou como conduta de primeira linha a cânula nasal de alto fluxo, devido, de certa forma, a esse risco de aerolização. Posteriormente, né, com alguns trabalhos observacionais, particularmente um trabalho de Nava, né, que relata, um estudo experimental que relata que você tem uma dispersão pequena, essa conduta ela começou a ser mais usada, né? Uma limitação aqui no Brasil é que nem todo hospital ele dispõe de cânula de alto fluxo. E a gente sabe que alguns pré-requisitos são necessários. Então, tem que ter o equipamento, tem que ter uma equipe treinada, tem que ter um equipamento de proteção individual. Alguns centros têm. Entretanto, a indicação e o uso dessa cânula tem sido de forma bem criteriosa. Então, geralmente, o paciente, quando ele chega, né, foi mais ou menos parecido ali com o que o doutor Daniel Arellano relatou, né? Então, você faz um teste terapêutico de 30 minutos com a cânula nasal de alto fluxo, para tentar ter essa resposta a nível de oxigenação. Inicialmente, inicia-se com o catéter nasal até 5 litros, para buscar uma saturação de oxigênio maior do que 92 e uma frequência respiratória menor do que 24. Caso ele não tenha resposta, evolui-se para uma máscara de reservatório sem reinalação, e nos pacientes que não atingem um nível de oxigenação adequada ou a frequência mantém um pouco de dispneia, aí sim você estratifica para cânula de alto fluxo quando existe, digamos, também o equipamento disponível na unidade. E aí você faz esse teste por 30 minutos ou até antes para ver se ele tem uma resposta adequada. E um grande ponto, na realidade, que a gente tem visto é essa necessidade de monitorização intensiva, né? Então, a depender dos hospitais aqui, os hospitais privados, o paciente às vezes chega precocemente.
então já chega a uma fase inicial. Isso favorece um pouco o resultado. Já quando ele chega no hospital no hospital público, por exemplo, uma fase mais tardia, a chance de resposta é menor. E é por isso que a vigilância é muito forte. A gente até publicou lá pela Sobrafim um dos documentos e a gente sugere que seja utilizado o índice ROX, né? Mais ou menos ali o que o professor Daniel Aurelano relatou, da saturação pela FO2 e pela frequência respiratória. Então, quando o indivíduo tem um valor acima de 4,88, isso é um preditor de boa resposta, né? Dele talvez não precisar ser entubado. E valores abaixo de 3,85, né, é um fator que sugere que esse indivíduo provavelmente ele pode precisar de um recurso mais avançado. Então, começa com a cânula nasal de alto fluxo, nos que não tem resposta, a depender, tenta-se também a ventilação não invasiva. O grande limitação, como eu já falei, é a questão de equipamento. E se a gente parar para ver de uma forma geral, existiu o estudo Florale, né, que teve um resultado positivo da cânula nasal de alto fluxo, porém, na recente revisão sistemática com meta-análise publicada na Intensive Care Medicine, não mostrou tanto benefício assim a nível de desfecho tão forte, mas parece que é uma conduta bem promissora e relativamente segura, né? Deve-se usar uma máscara cirúrgica sobre a cânula nasal para, de alguma forma, também proteger a dispersão. E recomenda-se também, dentro do possível, que seja feito em quarto com pressão negativa. Em relação à posição prona, aqui tem sido bastante utilizado, até porque como nem todos os centros eles dispõem da cânula nasal de alto fluxo, aí então a posição prona tem sido utilizada. A resposta tem sido boa em alguns pacientes, mas alguns relatos também, a gente está até fazendo um estudo observacional quanto a isso, é que alguns pacientes eles se beneficiam, às vezes por 1, 2, 3 dias, com importante resposta a nível de oxigenação, mas em algum momento ele acaba precisando da intubação orotraqueal. A gente ainda não consegue entender qual é o perfil exato que vai ter essa resposta. Então, isso é uma informação que a gente também não tem ainda, né? Muito recente tudo ainda sobre a Covid, mas parece ser bem interessante. E existem relatos também do uso nos locais que tem da cânula nasal de alto fluxo com a posição prona. E sempre um grande relato que é muito falado é a importância da monitorização. Porque muitas vezes o cara na posição prona, a depender, ele pode precisar de uma conduta mais agressiva e a depender da situação ele acaba sendo entubado e evoluindo para parâmetros graves. Então a gente precisa de mais informação para poder garantir realmente uma maior segurança desses pacientes para poder ter resultados, né? Basicamente é isso. Ok, Bruno, muchas gracias. Muchas gracias a tu aporte. Y ahora tenemos al doctor Jaime Ceballos. Jaime, ¿estás por ahí? Ahí está. Ahora te van a pasar. Levanta la manita, así te vemos. Ahora te van a Hola, ¿me pasar el escuchan? ¿Me micrófono. escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Gustavo, ¿me Sí, escuchas? perfecto. Con una vez es Sí, suficiente. Sí, sí, te ok, escuchamos perfecto. sí. Oye, es un gusto de compartir esta interesante reunión con todos los amigos, Daniel, Bruno, a nuestro amigo Julio de Ecuador, y bueno, presentarles un poquito la experiencia de qué es lo que está haciéndose acá en Lima, Perú. Quisiera permitirme en todo caso a ver si puedo compartir esta pantalla. No sé si la están viendo, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok, bueno, yo trabajo, como dice Gustavo, en un hospital, pero lo que voy a presentar acá un poquito es la parte privada, ¿ok? Y en relación a la primera pregunta, quisiera presentarles aquí un poquito cómo está la estadística. Este es el censo de anoche, o hasta ayer en la mañana, perdón, que lo tomé en la noche, en cuanto a lo que estamos pasando acá. Tenemos aquí el número total de casos, tienen ustedes aquí el número de fallecidos, el número de hospitalizados, ¿ok? La cantidad de pacientes que tenemos en las UCIs y de un total de camas, cuánto estamos en estos momentos ocupando actualmente. Más abajo ustedes van a darse cuenta aquí a la derecha de prácticamente 10% de todo este total de camas las tenemos con ventilación y el resto está, digamos, con terapias posiblemente algo más conservadoras. ¿Ok? Esa es la realidad nuestra. El problema está de que tanto a nivel hospitalario como en la parte privada, siempre nuestro enemigo es el número de camas que uno puede tener en las UCIs. De tal manera que tenemos que echar mano a determinadas alternativas. Las cánulas de alto flujo nos han ayudado, sí, pero yo les estoy presentando este par de fotos que creo que nos parece bastante interesante, que junto con nuestros terapistas acá
hemos tenido que tomar este tipo de actitudes. Si ustedes ven, son pacientes muy añosas. Entonces, a veces uno se pone en la disyuntiva si es que estos pacientes tentativamente, pues obviamente podrían ocuparnos una cama en UCI, desplazando de repente a otro paciente, el cual puede tener otra mejor chance. Estas abuelitas se decidieron mantener, al margen de las indicaciones que ya perfectamente los amigos han indicado, ¿sí? Estas pacientes pasaron obviamente por máscaras de reservorio e inmediatamente se pudo conseguir equipos de alto flujo. Vean ustedes aquí el detalle. No tenemos aquí en demasía equipos de alto flujo, sino dispositivos que ustedes podrán, digamos, cuestionar cómo utilizan un ventilador, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer si tengo la UCI llena? Entonces no me queda otra opción, o la dejo con su reservorio fuera, o si tengo un equipo como el que ustedes ven allí, le conecto, le adapto el alto flujo y arrancamos. Pues bien, estas abuelitas, una de ellas ya salió de alta y la que tienen ustedes a la derecha, que estuvo bastante mal. Prácticamente en estos momentos ya la tenemos con un cánula convencional a un flujo bajito. Creemos que en esa parte nos ha ayudado. Pero no solamente en esta parte aeropuertario. Todos los pacientes que podemos ingresar en las UCIs los tenemos, como bien dicen, en prono. El que tienen ustedes a la derecha es una habitación con un ERBO y el de la izquierda es un paciente en la unidad con el equipo que les he mencionado y también nos está yendo bien. Creo que las canos de alto flujo definitivamente es una herramienta que tenemos que usarlo, sea en la UCI o sea, digamos, en piso. En la eventualidad, como el caso que hemos presentado de las dos pacientes añosas, pues no tenemos, digamos, mucha expectativa, entre comillas, a ponerle el respirador. ¿Okay? Estos pacientes tratamos, como bien dijo Daniel, el máximo de prono. No protocolizamos horas, solamente les pedimos que cuando coman, traten de comer poco, obviamente, y rápidamente tratar de ponerse por lo menos en decúbitos laterales. Y inmediatamente, pasado el tiempo de prudencia digestivo, inmediatamente ponerlos boca abajo. ¿Okay? Este es otro paciente, igualmente se está filtrando ahí un ruido. Ahora sí. ¿Aló? Sí, doctor, continúe. Sí, y la foto de la derecha quisiera que presten ustedes atención. Los sistemas de alto flujo convencionales que nosotros tenemos, los que comercialmente se disponen, aquí en Lima tenemos una, digamos, no tenemos en cuantía. ¿Qué es lo que hemos tenido que usar? Miren, el aparato de la derecha es un generador de flujo, al cual se le ha adaptado una cámara y todo el sistema de conexiones necesarias para utilizarlo de esta manera. Y lo que nos ha permitido es utilizar, por ejemplo, de esta manera estos pacientes. ¿Ok? Este paciente que van a ver, lo rescatamos de cuarto bastante mal. ¿Ok? Miren el aparato que tienen ustedes ahí, es un generador de flujo. ¿Ok? Y este paciente obviamente también lo tenemos tenido pronado. Una semana después ese paciente lo sacamos de cuarto el día del padre. ¿Ok? Esta es la foto que se tomó, el video que se tomó el primer día que estuvo en la unidad. Este paciente el día de ayer lo hemos podido sacar a cuarto con éxito. Entonces, también volvemos a repetir que el uso de la cano de alto flujo definitivamente es una buena alternativa para estos pacientes. Ahora, respecto al modelo que les mencionaba, este es el modelo que estamos utilizando cuando no hemos tenido opción a un sistema clásico de alto flujo, generadores de flujo y oxígeno. Aquí obviamente tenemos un detalle. Son equipos relativamente artesanales en los cuales no podemos tener un contómetro específico de flujo y oxígeno. Estamos hablando obviamente que inicialmente estos pacientes van a recibir pues, oxígenos hasta 100% muchas veces al momento de empezar la terapia. ¿Ok? El flujo que se describe en estos equipos es variable y puede llegar hasta prácticamente 130. Y ustedes básicamente lo que estamos haciendo es regular el oxígeno y los flujos a la clínica del paciente y obviamente cómo nos va en la oximetría. Esto es básicamente el esquema que se utiliza. Es como un potente Venturi nada más.
y en la cual a la derecha ustedes, en vez de este tubo T, digamos, lo que se le ha hecho es adaptarle un dispositivo de cámara unificadora con sus respectivos equipos. Vean ustedes ahí de que estos generadores, el inicial que tienen ustedes ahí de Philips, que hemos tenido rescatado del museo del hospital, pues nos puede generar flujos hasta de 150 litros, ¿ok? A la derecha vean ustedes cómo se le arma y finalmente a la izquierda cómo queda el dispositivo de alto flujo para ser aplicado a los pacientes, ¿ok? Las guías están allí puestas, que obviamente el uso del alto flujo sobre terapia convencional es necesario siempre considerar, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales a lo mejor puede darse la posibilidad de que, caray, no tengo una cama en la UCI o de repente por situaciones de edad como las dos señoras que hemos presentado inicialmente, pues obviamente se puede plantear esta posibilidad. ¿Ok? La otra cuestión es también creo que Daniel, si no tocó este tema o este paper, definitivamente aquí ven ustedes que la cánula de alto flujo versus cánula más prono, definitivamente tiene mejor resultado la segunda. Es por eso que siempre se va a recomendar la cánula de alto flujo más postura prona, porque definitivamente es mucho mejor que hacerlo aisladamente. Y respecto a la aerosolización, estas son las cosas que podríamos mencionar. Uno siempre tiene que, de acuerdo a la situación de tu hospital y las directivas que tú puedas de repente tener, tienes que poner en balanza qué es lo que puedes hacer. Si no puedo tener un sistema de presión negativa y todo lo demás en las habitaciones, pues obviamente lo que podemos y solicitamos siempre al personal es una adecuada protección, adecuada, ¿no? Con los EPP respectivos, porque la aerosolización, si bien tiene un impacto, obviamente es muy controversial respecto, digamos, las distancias y flujos que en algunos papers, digamos, pueden mostrarse relativamente contradictorios. Entonces, ¿tenemos que definitivamente disminuir ese riesgo de aerosolización para el personal? Sí, obviamente, pero siempre pedir los EPPs adecuados. Presión negativa si se puede, ¿no? Y si obviamente no tienes tu aerosolización o si no quieres usar alto flujo por el temor a la aerosolización, obviamente tú tienes que tener una alternativa que dar a ese paciente, ¿no? Si no, estamos mal, ¿ok? Entonces, definitivamente la experiencia que estamos adquiriendo, digamos, con el alto flujo en la parte privada es interesante. En el hospital, obviamente, esto ya, digamos, ustedes han visto que esos equipitos, estos de acá, ¿ok? Estos tenemos en serie, han sido fabricados aquí en las universidades y estos han puestos en las unidades en el hospital donde trabajo en serie y están yendo bien. Tenemos una aceptable, digamos, tasa de resultados. En la parte privada, todos los pacientes que hemos colocado en alto flujo, hasta ahora ninguno ha entrado al respirador. Y tenemos altas ya de la unidad y en todo caso han ido clínicamente bastante bien. Respecto a la monitorización, definitivamente el ROX es lo que siempre vamos a utilizar como una variable para decir va o no va a continuar o, digamos, pasa el ventilador. No sé, Gustavo, si esta parte la termino aquí y en todo caso Sí, estamos no, saliendo las sí, preguntas. por ¿Sí? favor. Dale, dale, así podemos avanzar con la siguiente pregunta. Muchas gracias, Jaime. Bueno, la segunda pregunta que habíamos elaborado era lo mismo, pero en este caso, ¿qué experiencia tiene con el uso de ventilación no invasiva? Así que lo escuchamos a Julio. Julio, ¿estás por ahí? Sí, hola Gustavo, ¿cómo están? Muchas gracias a todos, muy, muy interesante los resultados y las experiencias que han tenido nuestros colegas en los otros países. Vamos a seguir aprendiendo nosotros también de eso, realmente cómo poder optimizar los equipos que tenemos. Eventualmente nosotros vamos a tener que hacer eso a nivel mundial. Va a pasar, bueno, y nos está pasando a todos, ¿no? En cuanto a la experiencia con la ventilación mecánica no invasiva, nosotros te cuento que no tenemos tan buenos resultados con la no invasiva. Al principio, antes de la pandemia, cuando sabíamos que nos iba a llegar, realizamos protocolos. Esos protocolos eran con la expectativa específica de evitar aerolizaciones y, por supuesto, se evitó las total phase, las interfaces nasobucales. Y nosotros tenemos y hemos tenido algún tiempo ya los sistemas Helmet, que son los cascos que se estaban utilizando prácticamente en Italia, que son los equipos que nos están dando mayor seguridad para evitar la aerolización. Pero les cuento que nosotros
con ventilación mecánica no invasiva no hemos tenido tan buenos resultados con los pacientes que hemos tenido. En la unidad crítica nosotros hemos utilizado básicamente, en la unidad crítica nos llegan ya pacientes fenotipo H, ¿no? Que vienen ya directamente intubados y tenemos que ventilarles y con la ventilación protectiva y todo. Entonces, en esa unidad nosotros hemos utilizado la ventilación mecánica no invasiva solo post-extubación, cuando vemos algunos pacientes que pueden darnos algún tipo de insuficiencia respiratoria. Claro, vamos viendo cómo están de acuerdo a los parámetros que ellos van manejando y hemos utilizado el helmet. Pero de lo que hemos vivido hasta ahora, de los pocos pacientes que hemos utilizado el helmet en no invasiva, el 50% ha fracasado. Significa que el 50% de esos pacientes se han reintubado y el otro 50% se han tardado un poco más. Y básicamente nosotros con estos pacientes estamos evitando la autoinfuria pulmonar. Ese tipo de pacientes, ese tipo de procesos que nos ha pasado con estos pacientes ha hecho que la enfermedad se alargue en el proceso y le tengamos más tiempo en terapia intensiva. Eso no es, para nosotros en esta etapa no podemos tener camas utilizadas, tenemos que rotar lo más rápido posible porque tenemos muchos pacientes que están esperando una cama en cuidados intensivos. Entonces, ahora, en la unidad intermedia de UCI que nosotros hemos tenido, como estamos utilizando bastante la cama de alto flujo, que según veo, la experiencia latinoamericana ha sido muy buena. Y en verdad nos ha ido bastante bien. Cuando ya vemos que los pacientes están utilizando ya sobre 50 o 60 litros por minuto y con la insuficiencia y el ROX ya nos da para intubación, pues nosotros no pasamos a la etapa de ventilación mecánica. No directamente a ese paciente le intubamos, porque la experiencia nos ha dado con los pacientes que hemos utilizado la ventilación mecánica no invasiva, nos ha dado, la que tenemos específicamente nos ha dado muchos problemas. No nos ha ventilado bien, el volumen o el espacio muerto que tenemos con este casco es muy, muy grande, que nos da volúmenes tidales de 1800, 2000 ml, y es muy difícil para nosotros poder calcular el volumen tidal de acuerdo al peso ideal del paciente para poder verificar si la ventilación mecánica no invasiva que estamos utilizando es la correcta. Entonces nos ha dado muchos problemas a nosotros el helmet, que nosotros la tenemos aquí en mi hospital, específicamente tenemos esa máscara de helmet. Entonces nuestros protocolos, de acuerdo a la evolución que nosotros hemos ido teniendo con nuestros pacientes, es utilizar la ventilación mecánica no invasiva lo menos posible. Y hemos optado por la intubación rápida y el tratamiento un poco más agresivo lo más rápido posible. Hemos tratado de hacer todo lo más tempranamente posible y la ventilación no invasiva para nosotros, como les digo, nos ha ido a un 50% en efectividad para que. Muy bien, Julio, muchas gracias. Sí, rápido, expeditivo y concreto. Muy bien, muchas gracias. Daniel. ¿Será que te den el micrófono y ya te van a ubicar? Sos medio difícil de ubicar, ¿viste? No, te ubicamos, Daniel. Ale, Mato. No te quieren dar el micrófono, ¿viste? Perdón, ¿lo podés habilitar vos, eh? Habilitarlo vos de ahí. Ah, perfecto, más fácil. ¿Ahí se escucha? Sí. Ya, perfecto. Miren, nosotros partimos de una premisa con todo esto basado un poco en las teorías de Gattinoni. Voy a mostrar una pequeña diapo no solamente. Esta, no sé si se ve ahí, pero generalmente dentro de lo que se plantea con el COVID-19 es que partiría generándose un edema intersticial leve con vasoplegia y que generalmente asociado a la heterogeneidad pulmonar que se produce, que en un comienzo en este fenotipo L no es tanto, pero asociado al trabajo respiratorio, este aumento de la presión negativa, al aumento del trabajo respiratorio, se empezaría a producir daño inducido por aspectos propios del paciente. Y esto podría empezar a aumentar el edema pulmonar terminando en un fenotipo tipo H. Por lo tanto, aquí nosotros partimos por la premisa de que hay algunos elementos importantes, la heterogeneidad pulmonar, por un lado, y por otro lado el trabajo respiratorio y la producción de presión negativa. Por lo tanto, cualquier elemento que me pueda ayudar a disminuir el trabajo respiratorio del paciente o a disminuir la presión negativa que genere el paciente, debería ayudarme a disminuir este daño inducido por aspectos propios del paciente.
Y eso podríamos lograrlo con la ventilación mecánica no invasiva o con la cánula de alto flujo. Y la heterogeneidad la estamos trabajando usando la posición prono. A eso iría un poco apuntado. En una posición prono tendríamos una menor heterogeneidad pulmonar, por lo tanto debería estar induciéndose menos daño y podríamos evitar que este paciente empeorara su condición pulmonar y su edema pulmonar. ¿Por qué no hemos usado tanto ventilación mecánica no invasiva? En un comienzo, por los trabajos que apuntaban en China un 80% de fracaso, nos anduvimos asustando un poco con eso, pero hemos encontrado buenos resultados ahora. Ahora, de un punto de vista de por qué hemos privilegiado la cánula nasal, hay varias razones. Una, tendría menos aerosolización, porque a pesar que podríamos usar filtro en las máscaras y usar estos codos que son herméticos y poner la válvula expiratoria pasado el filtro en el circuito, no podemos manejar mucho la filtración a través de la misma máscara, y eso también es aerosolización. Pensamos usar mascarillas previo al poner la máscara, la full face, la total face, pero hace más difícil dejar la máscara hermética, y por otro lado nos ha costado mucho, digamos, minimizar la filtración. Segundo detalle, somos un hospital de referencia y pasamos de tener 24 camas UCI a tener 130 camas UCI. Y que nos dimos cuenta que además de todo el crecimiento que tuvimos, nos dimos cuenta que la unidad de cuidado intensivo se fue extendiendo hacia afuera. O sea, las unidades de cuidado intermedios nuestras están llenas de ventiladores mecánicos en este momento. ¿Y dónde están las cánulas nasales? En las salas de los pacientes, en la sala del paciente que está recién ingresando. ¿Qué implica eso? Que en esas salas es donde tenemos también el personal menos experimentado. Por lo tanto, ha sido más fácil que ocupen una cánula nasal a que ocupen un ventilador. Además, como hemos absorbido en general toda la atención de pacientes, no hemos tenido pacientes, no han colapsado nuestros hospitales, hemos usado todo lo que tenemos. Hemos usado máquinas de anestesia y gran parte de nuestros ventiladores no invasivos, lo hemos utilizado en ventilación invasiva. Por lo tanto, la disponibilidad de equipos también es menor. Donde hemos tenido mejores resultados y donde hemos utilizado más la ventilación mecánica no invasiva, en los pacientes con falla respiratoria post-extubación. Y ahí hemos tenido bastante buenos resultados. Pero como te digo, se da por una cosa también de las características estratégicas que hemos tenido que usar frente a la alta demanda de pacientes. Yo creo que el hecho de haber absorbido todos estos pacientes y las estrategias que se han usado ha permitido que, a pesar del número grande de contagiados que tenemos en Chile, la tasa de mortalidad sigue siendo baja. Eso principalmente tratando de globalizar todo. Gracias, Dani, muchas gracias. Muy bueno tu aporte. Seguimos con Bruno. Tenemos una... a la mano del frente. Tenemos una colega que nos puede llegar a ayudar con la traducción, que está conectada por ahí, se llama Georgina. Así que, Georgina, si apareces también te podemos dar el micrófono para que nos ayudes a traducir a Bruno, que se le entiende bastante bien, pero bueno, nosotros nos cuesta un poquito también. Bruno, por favor. Podés habilitarlo vos solo, Bruno, directamente de vos. Ok, vamos lá então, né? Excelentes esclarecimentos aí, né, professor Daniel. Lá no Brasil, como nós não... a cânula nasal de alto fluxo, né, ela de alguma forma é mais restrita na maioria dos hospitais, a ventilação não invasiva ela acaba sendo mais utilizada do que a cânula nasal de alto fluxo. Da mesma forma também, inicialmente não estava sendo utilizada, devido à maior aerolização. Entretanto, nos locais que tem a quarto com pressão negativa, quartos individuais, ela tem sido utilizada e outros hospitais têm visto alguns resultados. Eu corroboro também que os resultados não são tão positivos nas insuficiências respiratórias hipoxêmicas, né? De cada 3, 1 vai ter um bom resultado, entretanto, esse 1 não é entubado. Existe um hospital referência aqui no Brasil que ele tem feito ventilação não invasiva numa quantidade relativamente alta, ou seja, cerca de 50 dos pacientes que chegaram com insuficiência respiratória grave, e eles têm mostrado uma falha de 65%, ou seja, de cada 3,
que são realizados a ventilação não invasiva, um consegue ter sucesso. Entretanto, o grande ponto é você reconhecer isso precocemente, para que esse paciente ele não fique com trabalho muscular respiratório, gerando lesão pulmonar induzida por esse esforço muscular exacerbado. Então, o grande ponto lá é a utilização dos recursos adequados que a gente tem solicitado, quarto de pressão negativa, quando possível, quarto individual, usar, né, o filtro EPA no ramo exalatório para evitar a aerolização do ambiente. Quando não tem o filtro EPA e tem o HMEF, que ele tanto filtra quanto tem um efeito de evitar que, né, a disseminação do vírus, tem sido utilizado. Então, a ventilação não invasiva, ela tem sido feita, mas, evidentemente, em situações bem específicas. Lá tem sido utilizado alguns pontos para monitorizar essa falha. Lá alguns locais usam por ROX também, adaptando da cânula nasal de alto fluxo, e tem utilizado também o score ACORR, que ele avalia, é um score que você pontua alteração de frequência cardíaca, presença de acidose, alteração do nível de consciência, oxigenação e frequência respiratória. Valores acima de 5 são sugestivos de falha, além da avaliação do esforço propriamente dito. Um ponto importante da ventilação não invasiva são os ajustes ventilatórios. Então, lá, o nosso protocolo, a gente recomenda que inicie com um PIP de 10 e um delta de pressão ali, né, para gerar um volume de 6 a 8 ml/quilo. É fundamental que tenha vigilância do volume corrente, pois volumes correntes acima de 9 ml por quilo é um importante preditor de falha e, de alguma forma, sugere que esse paciente pode estar fazendo um esforço exacerbado, como o professor Daniel Aurelano falou, né, e reforçando um pouquinho do gatinônio. Um outro ponto também que eu tenho observado é que a VNI e a cânula nasal de alto fluxo também depende da fase. Então, em alguns hospitais onde o paciente ele chega mais precocemente, possa ser que ele acabe estando no estágio mais precoce e você possa prevenir essa evolução para que o pulmão fique, de alguma forma, mais acometido. Na ventilação não invasiva, o relato é que, às vezes, combinar com a posição prona nem sempre tem sido tão efetivo, mas tem sido algo que tem, de alguma forma, crescido no Brasil. Sabe-se que a chance de falha é grande, mas vai existir o paciente que ele vai ter bom resultado. Então, esse paciente, de alguma forma, você pode prevenir uma intubação orotraqueal. Sempre lembrando que tem que ter os pré-requisitos necessários, né? Como eu já falei aqui. Muchas gracias, Bruno. Muy, muy claro. Muy bueno. Jaime, ¿nos vas a compartir tu experiencia? A ver, ¿me escuchan? Sí. Respecto a no invasiva, coincido con muchos de los disertantes, ¿no? La experiencia aquí que tenemos en la parte clínica y la parte hospitalaria, perdón, y la parte privada es poco. Y no es porque no uno, por los riesgos también, ¿no? Ya se mencionó el problema de la aerosolización, ¿no? Ya se menciona también el hecho de que para nosotros, al tener las camas de UCI prácticamente ocupadas con ventilación invasiva, obviamente esta posibilidad de no invasivo se planteó en algún momento utilizar en habitaciones, pero el problema es que es mucho más difícil para un personal que a veces puede tener limitaciones manejar una cánula de alto flujo que una máscara, digamos, no invasiva. Sin embargo, a pesar de eso, hemos utilizado este prototipo también de máscara, en el cual fatalmente no hemos tenido demasiados casos, pero en los poquísimos que hemos tenido, la experiencia ha sido, digamos, mala, porque estos pacientes fatalmente, por una serie de consideraciones, terminaron en el respirador, ¿no? De tal manera que la situación ahí se pone un poco compleja. La otra cuestión es esto, en relación al uso del helmet. Esto se ha empezado a usar, si ustedes ven también es un helmet, un prototipo de helmet. Aquí el peruano es bien ingenioso, ¿verdad? Se copia y te saca cualquier herramienta que puede salvarte en algún momento de la situación. Entonces, se ha hecho este helmet, es un prototipo también de helmet, ¿ok? Pero no lo estamos usando inicialmente, se ha empezado a usar estos días, pero no se está usando en pacientes muy graves, muy críticos, ¿ok? Y aquí siempre mi observación para los colegas que quieren aplicar esto.
¿Cómo manejan ustedes la carga viral que pueden tener acumulada en este casco, con este espacio muerto, a la hora que de repente puedan ustedes decidir intubar a este paciente? El retirar ese casco, ¿no? Para intubar a un paciente debe ser bien, bien riesgoso, bien riesgoso. De tal manera que siempre vamos a priorizar, digamos, el uso de la cánula de alto flujo con este tipo de pacientes. En la medida posible también siempre pronotivo, ¿no? Sea con este tipo. En la foto anterior aquí, este paciente, detrás de esto había una foto en la cual el paciente estaba pronado, ¿correcto? Pero eso es la experiencia que podía mencionarte, Dani, respecto a, perdón, ¿cómo te llamas? Gustavo. Respecto al uso de la no invasiva, ¿ok? Poca experiencia, preferimos siempre utilizar alto flujo y en la medida posible, los pacientes que hemos sacado de ventilador mecánico invasivo, no hemos utilizado hasta estos momentos no invasiva, ¿correcto? No hemos tenido problemas en la salida, ¿no? De tal manera que esto simplemente lo podemos dejar como un comentario. Muchas gracias, Jaime. Muy, muy claro lo que compartiste. La siguiente pregunta que teníamos preparada era sobre qué criterios utilizaron para decidir utilizar, o sea, para poder aplicar ventilación mecánica invasiva. Si lo hicieron directamente o pasaron del método BNI, que bueno, por ahora lo que vemos es que han utilizado bastante poca ventilación invasiva. O sea, lo que queremos saber es cómo abordaron al paciente de ventilación mecánica, cuáles fueron los criterios para tener que ventilar al paciente. Y cómo progresaron, digamos, qué modos han utilizado, con cuáles fue mejor, y obviamente se usaron prono y ese tipo de cosas. Julio. Hola Gustavo, buenos días con todos otra vez. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito, quiero hablar un poquito de lo que nosotros hacemos en la unidad de críticos con la ventilación mecánica no invasiva. Al principio nosotros teníamos un protocolo de llegada de pacientes, ¿no? De recepción de pacientes. Siempre, por lo general, estábamos utilizando el modo presión control. Como decían algunos de otros compañeros y de unos colegas, que me parece muy bien, y eso estamos haciendo nosotros, y nosotros no estamos haciendo cosas nuevas, ¿no? Estamos haciendo todo lo que nosotros sabemos mejor hacerlo. No queremos arriesgarnos con nuestros pacientes para inventándonos cosas nuevas o tratando de utilizar procedimientos que están en auge en este momento, que no tienen ningún soporte técnico, ningún soporte de investigación. Entonces nosotros hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer. En nuestro hospital prácticamente tenemos muchos pacientes quirúrgicos, ¿no? Entonces teníamos unas divisiones que ahora obviamente ya no tenemos absolutamente para nada. Y nosotros en nuestro protocolo le damos en presión control por lo general, pero ahora con la experiencia que vamos teniendo, obviamente estamos cambiando esos protocolos. Todos los protocolos que hemos hecho en un inicio pues, se van cambiando absolutamente para todo en la parte respiratoria, específicamente que estos pacientes son exclusivamente respiratorios. Ahora les estamos recibiendo a los pacientes en modos volumen control también, de acuerdo a la observación que haga nuestro médico intensivista y de acuerdo a cómo veamos nosotros la evolución. Por lo general nosotros a estos pacientes ya los recibimos intubados. En el área de urgencias ya los estabilizan, los intuban y nos los mandan a nosotros. Y claro, los criterios, obviamente, para el uso de ventilación mecánica no invasiva son los criterios generales, ¿no? La PO2 menor de 60 milímetros de mercurio, la PAFI menor de 150. Nosotros en nuestra unidad tenemos algunos equipos y utilizamos las herramientas que tenemos para poder mejorar y poder poner la PIP ideal que el paciente tiene. Tenemos algunos Hamilton, tenemos algunos tipos de draggers de ventiladores que nos han ido muy bien con estos equipos. Utilizamos el OPTUN en el Hamilton, por ejemplo, verificamos el punto de inflexión inferior y ponemos a partir de ese punto 2 puntos más para poder monitorizar la PIP. En estos pacientes nosotros les evaluamos, o se les intuba o se les programa la ventilación mecánica, siempre una ventilación mecánica protectiva, por lo general de 4 a 6 ml kilo de peso para evitar que haya alguna injuria pulmonar, y tenemos que
tener obviamente una hipercarmia permisiva, tenemos que verificar que el pH no nos baje más de 7.2 y a partir de eso nosotros vamos modificando a los pacientes. Como les decía, en esta unidad grande, nosotros estamos teniendo pacientes ya, ¿qué podría decir? Es que es el fenotipo H, no son pacientes que están en SDRA. Entonces, al recibir estos pacientes, en una hora hacemos una evaluación a ver cómo está la oxigenación, a ver cómo está la PO2 y si es que no hay buena respuesta a la ventilación mecánica de inicio, pues iniciamos el prono. Nosotros en nuestra unidad tenemos un protocolo de prono prolongado, le podemos decir nosotros. Nosotros tenemos a los pacientes por lo general hasta 3 días en prono seguido, si es que, claro, las circunstancias no lo permiten, ¿no? Cambios posturales de cara y miembros inferiores y superiores cada 4 horas, obviamente. Pero nosotros estamos utilizando el prono extendido en estos pacientes. Nos hemos dado cuenta que los pacientes en la unidad de cuidados intensivos están pasando a largo plazo muchos días con nosotros. No están teniendo pocos días como normalmente antes lo utilizamos con nuestros pacientes, pero están quedándose con nosotros de 10 a 16 días más o menos. Entonces hemos tenido pacientes que con el prono no nos ha funcionado, hemos despronado, otra vez se nos descompensan, otra vez les hemos pronado, hemos dado tiempos de descanso para más o menos de 12 a 16 horas, de acuerdo a las circunstancias, pero igual hemos debido a la necesidad de pronarles otra vez. Antes nosotros teníamos, no sabíamos que nuestros pacientes después de los 3 días de prono ya lo más seguro es que era un desencadenamiento fatal, ¿no? En los pacientes, pero ahora nos damos cuenta que estos pacientes son a largo, hay que dar mucha paciencia y eventualmente a nosotros nos han salido los pacientes pronándoles, despronándoles, como decía un médico intensivista compañero de nosotros, hay que tener paciencia muchachos, tenemos que seguir luchando y sigamos haciendo y otra vez a pronarle, les pronamos. Con la cantidad de pacientes que tenemos eso, en las mañanas del prono y despronar, con uno despronar otro es bastante complicado, ¿no? Pero nos ha ido bastante bien con el prono extendido que tenemos. Si es que en las primeras 24 horas en la evaluación que nosotros hacemos con la ventilación mecánica protectiva, con el prono extendido y todo que nosotros iniciamos con los pacientes, no hay una mejoría y una hipoxemia refractaria, pues obviamente son pacientes que van a tener un desencadenamiento fatal. Nosotros hemos tenido, no problemas, en el winding de extubación, mientras nosotros estamos utilizando la ventilación mecánica, se han utilizado todos los modos ventilatorios que tenemos a nuestro alcance para poder realizar el winding de extubación. Y como les decía, en el momento de extubar, muy pocos pacientes han necesitado la ventilación mecánica no invasiva como soporte post-extubación. Entonces no hemos tenido problemas. Lo que sí hemos tenido un poco de problemas en estos pacientes son las secreciones. La cantidad de secreciones son bastante densas. Y nosotros tenemos que tener mucha prolijidad en este tipo de pacientes. Nosotros estamos viendo los modos ventilatorios que tenemos que tener unos parámetros de inicio, como les decía, y que es una saturación aquí en Quito entre 88 y 92% por lo menos, una PO2 entre 55 y 80 mililitros de mercurio, y nosotros estamos optimizando la presión meseta, no sea mayor de 30 centímetros de agua. El driving pressure obviamente menor de 15 centímetros de agua, y las PIP, como de acuerdo a cada paciente, pues eso es dependiendo de cada uno de ellos, pero por lo general no hemos utilizado PIP altas. En uno que otro paciente, en un par de pacientes me acuerdo utilizamos unas PIP entre 16 y 18, pero por lo general a todos los pacientes les tenemos un promedio de 10, de PIP de 10, sin problema y con una magnífica evolución. Claro, con la presión meseta y con la driving pressure bien establecida y bien controlada. Con eso prácticamente nos ha ido a nosotros bastante bien con nuestros pacientes y específicamente en el fenotipo H que estamos viendo arriba. Ahora, para los otros pacientes que tenemos en intermedios, nosotros prácticamente no se les ha ventilado allá. Lo que se ha hecho en intermedios es llegar a un índice de ROX que nos diga que tenemos que intubárselos, intubar a los pacientes, y pues se les ha subido a la unidad de cuidados de arriba, y ahí comenzamos nosotros a tratarles a los pacientes directamente con los criterios que acabo de mencionarles, que por lo general son los criterios que nosotros estamos manejando desde hace bastante tiempo de acuerdo a los protocolos. Muchas gracias, Julio. Gracias por tu aporte.
Daniel. Ahí sí. La pregunta es como bien amplia, vamos a tratar de resumir un poco. Sí, Porque en general los criterios, hemos partido ocupando los criterios clásicos, haciendo una visión un poquito más amplia con respecto a la oxigenación. Generalmente una oxigenación, un paciente con una relación PO2, FiO2 bajo 100, en tiempos no COVID era casi una indicación casi absoluta de ventilación mecánica invasiva. Como te digo, depende mucho porque estos pacientes pueden ingresar con una pésima relación BQ, con mala oxigenación, pero con un pulmón no tan complicado desde el punto de vista radiológico. Así que en general, dentro de los criterios que hemos considerado, como te decía, un score de Cabrini entre 6 y 10 puntos, que tenga signos claros ya objetivos, o sea, desde el punto de vista más absoluto, compromiso con conciencia, signos de fatiga muscular o riesgo de fatiga muscular, o que hayan fracasado la terapia con cánula nasal y prono. Generalmente eso, como te decía, lo estábamos determinando en base a mecánica pulmonar y a que tuviera un índice ROX bajo 2.8, 3 puntos. Estos pacientes generalmente cuando se toma la decisión de intubar, tenemos la posibilidad de que en el hospital se desarrolló con los anestesistas un equipo de intubación. Y ellos llegan muy parecidos, por poner un ejemplo así como en esta historia de Monster Inc., cuando salían con el calcetín y llegan unos monos amarillos así, todo disfrazados. Así mismo nos pasa acá, es un equipo de intubación hecho por los anestesistas que vienen con todos los sistemas de EPP más desarrollados que pueden haber y con todo el sistema para poner las cúpulas y ellos hacen la intubación. Después de intubados los pacientes generalmente, tengo aquí algunos registros, aproximadamente el 80% los ventilamos en volumen control y entre un 20 y un 30% son ventilados en presión control. Como les decía, no hemos tratado de innovar muchas cosas y muy poco paciente se ha ventilado en bilevel, generalmente aquel paciente que ya se está pensando en pasar a una modalidad más espontánea. Y dentro de los espontáneos hemos usado CPAP con presión de soporte. Y la idea, hemos ido bajando el CPAP con presión de soporte gradualmente, porque obviamente es el mismo método que vamos a usar para el weaning del paciente. En etapas precoces siempre hemos tratado de evitar, o en etapas un poco más avanzadas también, hemos tratado de evitar siempre mezclar esto que les decía, respiración espontánea no se viene bien con la heterogeneidad pulmonar, por lo tanto hemos tratado de evitarla. Para evitar el daño inducido por aspectos propios del paciente. Dentro de los modos más espontáneos hemos evaluado a los pacientes nosotros hemos estado realizando un trabajo hace 4 años de un proyecto de investigación donde hemos evaluado el Pendeluf con los distintos modos ventilatorios espontáneos y hemos encontrado que evaluando presión de soporte con PIP titulado por tomografía de impedancia eléctrica, NAVA, ventilación asistida proporcional, hemos encontrado que fuera de lo que uno podría haber pensado, el método que genera menos asincronía y genera menos Pendeluf es la presión de soporte con un CPAP bien programado, digamos, y con un best PIP. Por lo tanto, hemos utilizado presión de soporte y lo hemos ido disminuyendo de forma progresiva. Pero como te digo, tratando de siempre minimizar el trabajo respiratorio del paciente. Y el proceso de weaning ha sido también con todas las medidas de cuidado posible. Hemos utilizado el prono bastante, el prono en pacientes ventilados mecánicamente. Nosotros ya tenemos como atañado ese concepto del prono extendido, incluso tenemos algunas publicaciones con respecto a eso. Y en general el prono juega un rol importante en mejorar la oxigenación y mejorar principalmente la protección del pulmón. Lo hemos utilizado por días en algunos pacientes, teniendo en cuenta que eso igual va a generar algún grado de lesión de piel, edema facial. Hemos tenido pacientes con edema de lengua importante, pero son complicaciones menores al lado del grado de hipoxemia que tenían los pacientes. Algunos han tenido mejor respuesta, otros se han demorado más días, pero en general hemos tenido buena evolución en ese tipo de pacientes. Y obviamente tenemos un porcentaje pequeño, hemos tenido hasta ahora 2 o 3 casos en la unidad de cuidado intensivo y como 4 casos en la unidad coronaria de pacientes
en ECMO, con circulación extracorpórea. Y los 2 casos que hemos tenido en la unidad de cuidado intensivo, los resultados han sido bastante buenos, hemos tenido buena evolución de los pacientes. E incluso hemos mezclado prono más ECMO en esos pacientes, hemos hecho todas las combinaciones que se puede tener. Estos pacientes generalmente han requerido frecuencia respiratoria alta. Volviendo un poquito a los criterios de intubación, como les decía, hemos dejado un poco más amplio el margen con respecto a la oxigenación y lo hemos evolucionado o lo hemos determinado en base a cómo ha estado la mecánica pulmonar también. Se ha tratado de disminuir al máximo el trabajo respiratorio porque hemos visto que eso favorece un mayor daño. Y nos ha pasado, que probablemente le ha pasado a todos ustedes con este concepto de la happy hipoxemia, de pacientes que se sienten muy bien, pero tienen pésima radiografía, pésimos gases arteriales y han tenido que ser intubados y hemos tenido que ahí entrar en un aspecto también psicológico, porque ellos dicen, ¿por qué? Si yo me siento bien y la condición pulmonar no ha sido buena, digamos. Y por eso mismo hemos dado un poquito margen y hemos tenido un porcentaje como de 30% de pacientes que han logrado mantenerse con cánula nasal de alto flujo y se ha evitado la intubación a pesar de tener PAFI bajo 100, que uno podría pensar que esos pacientes inmediatamente deberían tener una tremenda disfunción en su intercambio gaseoso que debería implicar ventilación invasiva. Pero hemos tenido buenos resultados con esos pacientes también. Ahora, como les digo, todo esto estamos recién aprendiendo. Estamos aprendiendo de esta condición y hemos ido también cambiando nuestra visión de cómo hacer las cosas a medida que han ido apareciendo más investigación. Así que probablemente algunas de estas cosas que estoy mencionando en unas 2 semanas vayan a ir también generando pequeñas evoluciones. Eso, creo que la Bueno, pregunta Dani, es muchas Winning gracias. viene después, ¿no? ¿Cómo? Winning viene después, ¿no es cierto? La última, parece. Sí, la última. Ya, perfecto. Sí. Bruno, te escuchamos. Vamos lá. Em relação à primeira questão da ventilação mecânica de forma direta, né, aqui a gente tem utilizado também o índice de oxigenação abaixo de 150, mesmo após as medidas de oxigenoterapia e quando realizado ventilação não invasiva, bem como os marcadores alterações sistêmicas. Então, toda vez que ele tiver alterações sistêmicas ou alteração também a nível de pH, isso de alguma forma já predispõe ele a uma medida mais invasiva, uma intubação mais precoce. Utilizamos também esses scores também, o ACOR para mensurar a resposta à VNI e o ROX para mensurar a cânula nasal de alto fluxo. E o grande ponto, acho que é esse que o professor Arellano falou, né, essa hipoxemia silenciosa. O Gattinone até relatou, né, que você tem 3 cursos, né, você tem uma evolução hiperaguda dessa hipoxemia que ele precisa e tem aqueles que ficam com um quadro mais insolente e de repente ele tem a queda. Então, isso é bem importante. Aqui, o grande ponto, assim, nos hospitais públicos, os pacientes, eles chegam, às vezes, em quadros mais avançados, quadros mais tardios, onde ele precisa ser precocemente intubado. Já nos hospitais particulares, você consegue ter essa vigilância de melhor forma. Após a intubação, aqui também tem sido feita a estratégia protetora em todos os pacientes, buscando sempre o volume menor do que 6 ml quilo, para evitar uma hiperdistensão alveolar, pressão de platô abaixo de 30, buscando sempre um driving pressure menor do que 15. Aqui no Brasil, nós temos uma cultura de usar, em alguns locais, o modo volume, em outros locais, o modo pressão. Então, naqueles pacientes que respondem bem a nível de complacência e resistência, né, toleráveis, a gente mantém ele no modo volume. Entretanto, quando ele está com alteração importante de impedância, a gente acaba colocando ele no modo pressão controlada. Entretanto, gostamos muito que o paciente fique no modo a volume, porque a gente acaba fazendo essa monitorização da pressão de platô e da driving pressure de forma quase que contínua, para de alguma forma proteger esse pulmão. A nível de fração de oxigênio, a gente ajusta sempre com foco entre 90 e 96, para poder garantir, tolerando algum nível de hipercapnia permissiva. Inicialmente, a gente começa ali mais ou menos com o PIP de 10. Aqui não tem utilizado tanto a tabela da PIP Table. A gente tem visto que gera muita hiperdistensão alveolar, então a gente começa com o PIP de 10.
Após a gasometria, a gente observa naqueles pacientes com PaO2 e FiO2 abaixo de 200, a gente tem feito um mini PIP decremental. Então, a gente coloca o paciente no modo volume, PIP em 20, e vai decrescendo 2 pontos nesse PIP. E a gente tem ajustado o PIP no ponto de menor driving pressure, porque, de alguma forma, isso torna o equilíbrio entre menor área de colapso e menor áreas de hiperdistensão. Então, isso é feito de forma bastante significativa aqui no Brasil. Nos pacientes que têm relação abaixo de 150, a posição prona ela já vem sendo muito utilizada, é uma posição segura. Então, a gente segue o protocolo lá publicado na New England de Gehring, né, em 2013. Então, a gente tenta usar nos pacientes que respondem na primeira hora, ou seja, que eles têm um aumento da PaO2 em 10 pontos, ou de 20 pontos da PaO2 FiO2, ele é respondedor. Nesses casos, mantemos por 16 a 20 horas e depois supinamos. E aí, refazemos a gasometria com ele em supina. Se ele mantiver relação abaixo de 150, ele é pronado novamente. Então, tem pacientes que têm feito 10, 11, 12 sessões de prona ao longo dos dias. Aqui também, o tempo de ventilação nos melhores locais tem sido ali uma média de 10, em locais, digamos, de hospitais, né, com assistência onde o paciente já chega mais tardiamente, isso às vezes é um pouco maior. Não temos feito, né, evidentemente, de forma recrutamento, então recrutamento só em resgate, quando tem hipoxemia muito importante. O ECMO, quando os pacientes têm uma relação abaixo de 80, em alguns centros existe isso, mas de forma bem criteriosa. E um grande ponto que a gente tem se preocupado é com o nível de esforço do paciente durante a fase precoce. Então, a gente tenta fazer com que exista uma pseudoanalgesia adequada e, quando necessário, se utiliza bloqueadores neuromusculares para que esse paciente não faça uma lesão pulmonar induzida pelo esforço. Quando ele começa a adquirir melhora radiológica e um índice de oxigenação abaixo de 200, a gente começa o desmame progressivo dessa PIP e coloca ele no modo assistido. Então, ele tem uma melhora radiológica, relação abaixo de 200, coloca no modo PSV, e no modo PSV, o grande cuidado que a gente está tendo aqui é também com a mensuração dessa PECILI, né? Dessa possível lesão auto-infligida. Então, a gente tem feito a medida de P01 para ver se o paciente está com esforço excessivo. Temos feito também a pausa inspiratória no modo PSV, para estimar indiretamente driving pressure e pressão transpulmonar, e também a pausa expiratória, para, de alguma forma, a gente poder proteger esse pulmão. E alguns doentes, eles têm necessitado de traqueostomia também. Alguns são entubados, mas existe uma parcela que necessita de traqueostomia. Muchas gracias, Bruno. Muy claro. Bueno, la última pregunta, quizás algunos ya adelantó algo, pero habla sobre cómo progresaron, llegaron al winning y cómo fue el progreso de eso, ¿no? De cómo llegar al paciente, actuar al paciente. Julio, ¿podés comentarnos algo? Claro, claro, Gustavo. Mira, bueno, como decíamos todos, y en verdad son preguntas un poquito largas de poder darle tan poco tiempo, nos pasaríamos horas con cada una de ellas, pero en este tipo de pacientes que nosotros hemos visto, sí hay la necesidad de poder agrupar a pacientes que tienen sus comorbilidades y a pacientes que no las tienen, que sí hemos tenido. En las unidades críticas a nivel latinoamericano, creo yo, hemos tenido bastantes pacientes tenemos con comorbilidades, ¿no? Insuficiencia renal crónica, EPOC descompensado, aparte del COVID positivo, hemos tenido insuficiencias cardíacas congestivas, diabéticos, hipertensos, o sea, de todo, edades, obesos mórbidos. Entonces, estos pacientes, obviamente, en el weaning para ellos siempre se va a tardar más, siempre vamos a tener que trabajar mucho más, tenemos que hacer muchas más cosas, se les entra en diálisis. Incluso muchos de ellos han terminado en traqueotomía, ¿no? Que ha sido la única manera que hemos tenido nosotros para poder liberar de la ventilación mecánica de manera más efectiva en algunos de estos pacientes. Y de hecho, yo creo que a nivel latinoamericano y a nivel mundial nos está pasando. Muchos pacientes están llegando a tener salir con su traqueotomía para poder liberarse de la ventilación mecánica. Pero en cambio, para los pacientes que no tienen comorbilidades, que nosotros estamos viendo bastante
gente joven, muchachos de 20, 21 años, 22 años, 28 años, 30 años, que sin comorbilidades han llegado a nuestra unidad y han tenido que someterse a todo el procedimiento que es traumático de la ventilación mecánica protectiva, de la pronación extendida y todo eso. Pero en ellos, en verdad, no hemos tenido tanto problema en el weaning de extubación. Hemos ido evolucionando de acuerdo a los protocolos que tenemos a nivel mundial, sin problema. Hemos terminado ya en presión soporte, por lo general. Hemos ido bajando las dos primero, después de soporte, hasta llegar a mantenerse en el diámetro del tubo, igual o menor al diámetro del tubo. Y con eso pues sabemos que en esos pacientes podemos hacer aparte de otros protocolos que nosotros tenemos normalmente ahí para poder ver exactamente cómo está la vía aérea, algunos test que nosotros hacemos previo para la extubación. Entonces, con ellos, en verdad, no hemos tenido problemas. La extubación ha sido simple, se les ha extubado. Hemos puesto ya luego de la extubación una máscara de no inhalación y con una máscara quirúrgica encima, ¿no? Obviamente para evitar la aerolización. Y con la utilización de aditamentos, el aerosol box y ese tipo de cosas que nosotros tenemos para protección de personal. Cabe mencionar también que nosotros en nuestra unidad, nosotros tenemos todos el nivel de protección 4, es el máximo nivel. Y eso nos ha ayudado mucho para poder ir cambiando algunos protocolos que evitan la aerosolización en nuestra unidad para protección de personal. Entonces nos ha dado más flexibilidad y con la experiencia que nosotros tenemos ahora con esta enfermedad, pues nos hemos visto en la necesidad de flexibilizar eso para poder sacar con mayor seguridad, ¿no? Porque nosotros también tenemos que ver la seguridad del personal, pero tenemos que tomar en cuenta que estamos tratando de estar mirando. Entonces los protocolos de inicio han sido muy flexibles en esas alturas. Y como les decía, en el weaning que nosotros estamos utilizando, se ha visto la necesidad de poder agrupar estos grupos de pacientes. Y depende de cada uno de ellos, la dificultad es mayor o menor de acuerdo a cada proceso que ellos tienen. En general, nosotros en nuestros pacientes del weaning ha sido bastante efectivo. No hemos utilizado mucho ventilación mecánica no invasiva. Y los pacientes sí, pues han salido bastante. Claro, a piso, no unidades de piso. O también pueden bajar estos pacientes a cuidados intensivos intermedios. La idea de nosotros también en la unidad grande es descongestionar lo más rápido posible, también por la necesidad de pacientes que tenemos afuera. Tenemos una cantidad de pacientes que nos esperan afuera, entonces apenas al paciente se le extuba, se le libera de la ventilación mecánica, tenemos más o menos unas 12 horas al paciente en nuestra unidad y le bajamos a intermedios para poder tener esa cama libre para otro paciente. Eso es lo que les puedo comentar de lo que nos ha pasado con el weaning de extubación de nuestros pacientes. Muy bueno, Julio, muchas gracias. La verdad que muy clara tu exposición. Muchas gracias. Daniel. Bueno, nosotros, como les decía, nos ha pasado otras cosas, como creció tanto la cantidad de UCIs y camas UCI en el hospital. Nuestra UCI tradicional pasó a ser una UCI de alta complejidad, así que en general se han ido estratificando las atenciones. Pongo un ejemplo, antiguamente en la UCI los pacientes nosotros los extubábamos y probablemente se quedara un día más o en la tarde más, podíamos hacer algunas otras cosas, tratar de prevenir hacer todo lo que es ejercicio activo para tratar de evitar las complicaciones de tantos días sin moverse. Pero, y después se trasladaba. En el peor de los casos, el paciente se extubaba y se trasladaba para volver a ocupar la cama. Actualmente los pacientes empiezan a despertar y se han trasladado a otra unidad donde se está haciendo el weaning propiamente tal, por una necesidad de una cama para un paciente mucho más complejo. Así que a la verdad hemos ido trasladando el weaning a otras unidades y no necesariamente a la UCI, entre comillas, original, que está como para solamente atención de pacientes más grave y más complejo. Pero en general el weaning hemos hecho variaciones. Nosotros generalmente ocupábamos técnicas de tubo T o ocupábamos presión de soporte. Actualmente todos los pacientes están siendo realizado el weaning con presión de soporte para minimizar la aerosolización. Y generalmente hemos hecho una reducción lenta del soporte ventilatorio.
nos hemos dado cuenta que apresurar o apurar el weaning en estos pacientes es perjudicial. Por lo tanto, hemos hecho un weaning tomándonos nuestro tiempo y evaluando la condición del paciente. Generalmente bastan pequeños cambios en estos pacientes para que la mecánica empeore de forma significativa, así que nos hemos dado el tiempo de ir bajando los parámetros de forma secuencial. La oxigenación no mejora, a pesar que mejora notablemente, en algunos casos se puede empeorar cuando los cambios son muy, muy rápidos. Generalmente la actuación la hemos hecho, como les digo, llegando a unos valores tradicionales de CPAP y presión de soporte bajo, hemos procedido a los procedimientos de extubación y los pacientes los hemos extubado bajo ambiente protegido, es decir, con todas las medidas de EPP, y los pacientes dentro de estas cápsulas plásticas o usando un plástico protector para separarlos al paciente de los operadores. Y una vez extubado, le ponemos mascarilla inmediatamente, una mascarilla quirúrgica al paciente, dependiendo de si queda con ventilación mecánica no invasiva o si queda con cánula nasal de alto flujo. La gran mayoría extubado directamente con la nasal de alto flujo. Y un porcentaje importante a nivel nacional hemos visto que hacen estridor laringio estos pacientes. Por lo tanto, generalmente evaluamos el grado de hemoglótico que pueda tener a través de Kaflik test o test de fuga y previo a la extubación. Generalmente eso lo hacemos en forma precoz antes de incluso comenzar el proceso de weaning propiamente tal o las pruebas más de ventilación espontánea, con el fin de tener ya manejado eso con corticoides. Ahora, dentro del tratamiento del mismo COVID, se está usando mucho más la dexametasona, así que generalmente ya están cubiertos en el momento de la actuación y nos hemos dado cuenta que hemos tenido menos incidencia de estridor laringio con eso. Los pacientes más crónicos, generalmente que han sido traqueostomizados, estamos realizando el weaning bajo el mismo concepto que hemos tenido siempre. Teóricamente, un paciente que uno le hace un weaning más rápido, tú simplemente estás evaluando si ese paciente sigue o no sigue con fatiga muscular, pero el paciente en el weaning más prolongado, que estuvo muchos días en ventilación mecánica, tal vez hay un grado de atrofia muscular importante. Y ese paciente, entre comillas, hay que entrenarlo además. Por lo tanto, hemos hecho desconexiones progresivas, pasando a respiración sin soporte ventilatorio, y generalmente aquí también hemos hecho algunos cambios. Antiguamente esos pacientes los sacábamos con estos filtros de traqueostomía pequeños, que nosotros toda la vida los llamamos filtros de traqueostomía, y después en esta época COVID nos dimos cuenta que no eran filtros, que eran solamente sistemas de intercambiador calor-humedad. Y nos dimos cuenta que en el comercio chileno no habían filtros propiamente tal, así que empezamos a utilizar los mismos filtros de HME que se utilizan para la ventilación invasiva, que son estos grandes, que tuvimos mucho miedo de usarlos por el espacio muerto y otros factores, pero nos dimos cuenta que no generaban un cambio significativo en la mecánica pulmonar del paciente y los toleraban bastante bien. El espacio muerto, a pesar que es significativo en el paciente ventilado mecánicamente, que te puede reducir en 12, 15 puntos en la PCO2 cuando tenemos pacientes con falla respiratoria hipercápnica o con un distrés hipercápnico en ventilación mecánica, no genera el mismo efecto en estos pacientes. No genera un mayor aumento del trabajo respiratorio. Así que lo empezamos a sacar con estos filtros grandes y con sistema de succión cerrada para mantener el sistema, no tener que abrir el sistema. Y hemos tratado de, también en estos pacientes, nos hemos dado cuenta que la recuperación de la función glótica también es más rápida, así que se han tratado de agilizar los procesos de canulación también. Eso ha sido como más o menos los pasos a grosso modo. Ahora, si hemos inventado alguna técnica, como les digo, seguimos con la misma premisa de partida no hay nada inventado, ya está todo inventado, y no ponernos ingeniosos, sino que ocupar lo que realmente sabemos hacer. Gracias, Dani. Muy claro. Muchas gracias. Bruno. Gustavo, falar sobre desmame agora? Pergunta? Qual pergunta? ¿Cómo han progresado en el weaning? ¿Qué han utilizado para destetar a los pacientes? Sim, sim.
lá a progressão ela tem sido feita, né? A melhora clínica do doente de uma forma geral, melhora radiológica desse paciente e o índice de oxigenação abaixo de 200, a PaO2 e a FiO2 abaixo de 200. PIP menor do que 10 e uma certa estabilidade hemodinâmica. Com base nisso, a gente já tem feito alteração para o modo pressão de suporte. Entretanto, um ponto de atenção que tem sido muito falado e discutido, e a gente tem utilizado muito, é justamente o risco desse paciente fazer esforços excessivos no modo pressão de suporte. Porque muitas vezes você programa uma pressão de suporte para ele de 10, entretanto, devido ao esforço muscular dele, ele acaba tendo, de certa forma, uma pressão transpulmonar muito alta. Então, tem sido utilizado lá algumas medidas para poder, de certa forma, evitar que esse esforço seja tão exacerbado. A medida mais utilizada, né, é a P01. Então, P01 tem que estar abaixo de 3,5. Se estiver acima de 3,5, sugere que esse indivíduo pode estar com um excesso de esforço. E aí a gente tem que ver se é possível fazer algum ajuste fino do parâmetro do modo pressão de suporte, sempre evitando volumes altos, ajustando às vezes o tempo de subida, para que esse doente ele fique mais confortável. Nas situações que ele não fica confortável, tem se discutido com a equipe médica estratégias de pseudoanalgesia para que ele não tenha esse esforço tão excessivo. E também tem sido aquelas outras medidas que eu até comentei, da pausa ins, da pausa ex também. Lá nós temos feito o teste de respiração espontânea em modo pressão de suporte. A gente não tem realizado o tubo T devido ao risco de aerolização. E a gente tem feito geralmente com PIP ali de 5 a 8, a pressão de suporte 5 a 8. Nos indivíduos que têm um maior risco de falha, a gente tem feito com a pressão de suporte de 5. Tem até uma recomendação que foi publicada lá no site da Sobrafi. Nos pacientes que têm critério, geralmente a gente solicita que seja a menor quantidade de profissionais envolvidos durante a extubação. Então, lá é feito... você mantém o filtro acoplado no tubo, você desconecta o ventilador, a gente não faz o teste de CAF, devido a ser um teste que não tem tanta sensibilidade, especificidade, devido ao risco de dispersão. Então, a gente não faz o teste, e desinsufla o CAF. Em alguns locais tem sido colocada uma máscara de ventilação não invasiva no tubo, e à medida que você tira o tubo, você conecta aquela máscara para, de alguma forma, evitar aquela dispersão. Alguns doentes, né, devido ao tempo prolongado, às múltiplas comorbidades, eles têm necessitado de traqueostomia, e tem sido feito, pelo que eu entendi, também algo parecido com o que foi falado, né? Tem sido colocado um filtro no ramo, o tubo T coloca um filtro para evitar que haja tanta dispersão de aerosol para o ambiente, e às vezes até acopla o sistema de aspiração fechado. Entretanto, tem sido extubações relatadas relativamente tranquilas. Outro ponto importante é a questão da mobilização. Então, à medida que esses doentes eles vão apresentando uma certa estabilidade, logo no início isso ficou um pouco restrito, mas atualmente essa mobilização já também começa a ser mais intensificada, com uma forma também de garantir com que esse indivíduo tenha uma maior independência. Aqui num dos hospitais da gente, dos hospitais aqui de Salvador, teve até um relato de decanulação no próprio hospital. Então o paciente ele foi traqueostomizado, foi desmamado da ventilação mecânica e foi feito o processo de decanulação ainda no hospital, e ele teve alta decanulado para o seu domicílio. Em alguns locais, essa mortalidade varia muito, né? Até como o Gattinone citou, de 10% a 90%, mas tem alguns locais aqui com a mortalidade em torno de 20%, que é uma mortalidade relativamente boa para pacientes graves em ventilação mecânica invasiva. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, muy claro. Jaime, para cerrar. Hola, respecto a la pregunta que has planteado, Dani, Gustavo, sí, pues la idea de la presentación es básicamente ver qué pacientes obviamente van a tener algún tipo de dificultades para cuando tú los empieces a destetar, ¿no? Bueno, los criterios de fracaso, eso ya lo
ya lo han explicado, no voy a redundar, mucho nos importa, aparte también de la situación oxigenatoria, cómo está la mecánica, y eso es fundamentalmente quizás para nosotros un criterio mucho más poderoso para decidir si este paciente va al ventilador. Cuando lo colocas al ventilador, ojo, no pasamos por VNI, de alto flujo quizás, y si no directamente de un reservorio, de acuerdo a la mecánica, podríamos haber pasado a invasivo. No pasamos por VNI. Los parámetros básicamente ya están comentados: protección, PIB adecuado, prono prolongado, generalmente hasta 72 horas hemos usado en las primeras sesiones. Respecto a la evolución, digamos, de estos pacientes, depende mucho de la condición fisiológica y patológica que tienen, del tipo, el fenotipo, etcétera, ¿no? Sobre todo la evolución hacia el fenotipo H, que es muy, muy complicado, ¿no? Manejar a veces acidemias importantísimas, ¿no? Cuando ya prácticamente tienes en la balanza de repente presiones de vía aérea muy elevadas, que obviamente pues no puedes manejar, así sea reduciendo los cocientes que clásicamente ya se manejan, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas. A veces hemos tenido que usar de repente pausa inspiratoria, como un trabajo lo publicó hace algunos años respecto a manejar el espacio muerto y el CO2. La evolución, obviamente, para decidir cuándo va o no a destetar, va a estar obviamente en relación a los parámetros clásicos. PIB óptimo, oxigenación adecuada, una PAFI más de 200. Por ahí el problema a veces se nos puede presentar con pacientes débiles, ¿no? A veces tenemos necesidad de utilizar el eco diafragmático, como va. La otra cuestión, tenemos algunos ventiladores en el hospital que de repente te dan herramientas como para medir una PIMAX. Tratamos de medir capacidad vital, incluso intubados, conscientes, y eso es una posibilidad también que te puede apoyar para decir cómo va tu extubación. Hasta antes del recovery, del dexametasona, sí tratábamos de utilizar un poquito corticoide antes de la extubación, pero como bien se ha mencionado, ahorita ya con el boom del dexa, digamos, ya no necesitas necesariamente hacer el test con corticoides, ¿no? Hacer un test de fuga de CAFES es riesgoso, obviamente es muy delicado eso por la aerosolización, así que evitamos en lo posible no hacer eso. Los pacientes que han sido extubados, básicamente el trabajo aquí de nuestro terapista es importantísimo, ¿no? Hemos tenido las precauciones, se coloca obviamente una manta plástica protectora, se le coloca inmediatamente una máscara de reservorio con una máscara quirúrgica encima para evitar la aerosolización, y terapia, bastante terapia. ¿Qué otra cosa más podríamos mencionar? Esto, una situación que también lo hemos discutido. A veces la enfermedad del paciente supera los 20, 30 días en la UCI, y lo que estamos proponiendo es que este tipo de pacientes, obviamente teniendo en cuenta el tiempo de enfermedad, la probabilidad de que estén contaminantes se reduce significativamente. Entonces yo tengo que procurar de dar esa cama UCI a un paciente agudamente enfermo, y este tipo de pacientes que de repente nos puede dar tiempo en el winning, tratamos de sacarlos afuera a pabellón para, en este caso, el terapista continuar el trabajo. O sea, esa es otra situación que también lo hemos visto. No necesariamente sacamos extubados al 100% a los pacientes desde la UCI. Los pasamos a un intermedios, o si no, a veces hasta el mismo cuarto donde se puede seguir el proceso de destete, para simplemente, como menciono, garantizar las camas tan escasas de UCI para pacientes agudamente enfermos. Eso es lo que más o menos te podría dar en detalle, Gustavo. No, muy bien, la verdad que muy explícitos. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, así que la verdad que hemos hecho hablar a los 4 disertantes en tiempo récord, han explicado muy bien los conceptos, y la verdad que en lo personal, y creo que hablando un poco con todos, estamos más que conformes con el tiempo que nos han dado. Desde la perspectiva argentina, la verdad que, y desde el aspecto que nosotros manejamos, que estamos en un hospital pediátrico, les hemos robado mucho tiempo. Sabemos que ellos están trabajando directamente en las unidades. De hecho, el doctor creo que está directamente transmitiendo desde la clínica. Se ha escapado y me ha dicho que se iba a encerrar en un baño para poder transmitir, el doctor Ceballos, para que no lo vean. Pero la realidad es que
nada más agradecerles a los 4 disertantes por la exposición que han dado, con los conocimientos y con lo que saben, no solamente de lo que saben desde la teoría, sino que lo aplican todos los días en la práctica. Y nada, agradecerles a ustedes que han esperado tanto tiempo, perdonen el inicio. Tenemos más de, creo que 500 conectados también por otras, sumado a estos 360 y pico que estuvimos acá, casi 400, con otras redes, así que hemos sido un montón de gente escuchándolos. No nos queda tiempo para las preguntas, así que les pedimos disculpas, así liberamos a estos 4 profesionales que nos han brindado su tiempo y sus conocimientos. Y quisiera ver si puedo compartir la pantalla final, que no sé cómo se hace desde acá. ¿Podemos compartir mi pantalla? Que quiero mostrarles. No sé si ven mi pantalla. Debe ser desde ese. Todavía no. Todavía no. Para comentarles comentarles la semana que viene, el martes, este fue como el enfoque latinoamericano. En realidad contactamos con estos 4 profesionales que son de los 4 países que más han estado afectados con la pandemia, con lo cual demuestran que tienen mucha experiencia. Obviamente hay otros países que también están afectados y podrían habernos también dado conocimientos, pero la semana que viene tenemos el enfoque como de América del Norte. ¿Sí? Tenemos al doctor Cusit del Hospital Presbiteriano de Nueva York, a Bianca, que es una terapista respiratoria de Canadá, de Vancouver, y tenemos un amigo que es Ramón, que trabaja en México y es uno de los terapistas respiratorios que más está trabajando con COVID, que nos van a desandar en el tema de COVID en América del Norte, como dando un pantallazo de lo que pasa allá y cómo se han manejado. Así que bueno, nos despedimos, muchas gracias a todos y gracias por el tiempo y muchas gracias a los profesionales que han compartido sus conocimientos. Nos vemos el martes. Gracias Gustavo. Gracias Gustavo. Gracias Gustavo, nos vemos. Que estén bien. Gracias, Chao, Gustavo. Dani, gracias. Se cuida. Chao, Bruno. Obrigado. Bom dia. Tchau, Daniel. Tchau. Gracias, Julio. Gracias, Jaime. Gracias a todos. Un gusto, Gustavo. Muchas gracias.